Gracias por la invitación. Eh, Primero que nada, quiero decirles de que no hay conflicto de intereses en mi caso. Eh, Voy a tratar de abordar un poco rápido, por cuestión de tiempo, el, eh, mi tema en estos 4 aspectos. El impacto del COVID en nuestro sueño, cómo están funcionando los laboratorios de sueño durante esta fase de confinamiento, la terapia de presión positiva o CPAP o PAP como durante la pandemia y qué hay, qué sigue en estos casos. Eh, Ustedes pueden ver aquí el número de personas infectadas y las muertes prácticamente a nivel global. Esto, si tomamos en cuenta, pues son los datos confirmados prácticamente. Ahora bien, si tomamos en cuenta el número de casos no reportados, es exageradamente alto. Entonces sabemos nosotros que el estrés va a producir cambios en la forma en que dormimos y con ello vamos a tener también una, eh, una respuesta inmunológica alterada. No solo esto está afectado, también va a llevar a realizar cambios en nuestro comportamiento. No solo por el miedo a la infección, sino más bien también en pacientes ya recuperados vamos a tener efectos post-COVID. Entonces, vamos a hacer un repaso rápido. Esto creo que ya todos estamos bien orientados en esto. En diciembre del 2019 sabemos que apareció esta nueva cepa que le llaman SARS-CoV-2 en China. Debido a su propagación rápida, en el 11 de marzo del 2020 fue declarada por la OMS como una pandemia. Millones de casos confirmados, por supuesto, y cientos de miles de muertes a nivel mundial. Es una situación prácticamente sin precedentes y el hallazgo del virus, por ser perdón, por ser un virus altamente contagioso, es decir, de persona a persona, requirió de la adopción de medidas de salud pública para los no vacunados prácticamente. Y esto con la idea de reducir la, eh, la propagación del virus. Y esto iba a incluir medidas como rastreo, autoaislamiento, cuarentena, incluso distanciamiento social y contención comunitaria, y así como el bloqueo bloqueos a nivel nacional. Pues vamos a intentar en las siguientes diapositivas explicar un poco de esto. Y sabemos de esto que estamos explicando. Las medidas de confinamiento prácticamente se dieron a nivel mundial, unos más, otros menos, lo que ha llevado a cambios significativos en el estilo social y en el estilo de vida. Y estos efectos, literalmente, pueden ser o específicamente por la exposición al COVID-19 o sobre la salud específicamente, o también han tenido otro tipo de impactos. Ha habido impactos en la percepción de la misma enfermedad como tal, y lo mismo que ha causado preocupaciones en las personas, en la forma de vida, en la forma de comportarse en la familia, con los amigos, y esto ha tenido efectos obviamente indirectos sobre la salud y el bienestar de las personas, tanto las infectadas como las no infectadas. Por lo tanto, las consecuencias psicológicas del aislamiento van a ser siempre importantes. Previamente se habían hecho algunos estudios de este efecto, pero les puedo decir de que había poco enfoque hacia la medicina de sueño.
En la pandemia actual, los efectos del aislamiento se han descrito ya en dos cortes previos a este que yo les estoy mostrando ahorita en la diapositiva, uno en China y otro en Italia. Estos habían dado o evidenciaron un sueño de mala calidad y trastornos psicológicos comórbidos. Aquí podemos ver que en este estudio prácticamente se exploraron 24 síntomas del sueño y los agruparon en 6 categorías. Aquí tenemos insomnio y sueño interrumpido, síntomas diurnos, anormalidades o del comportamientos anormales en el sueño, trastorno respiratorio del dormir o del sueño, piernas inquietas y alteraciones de las fases de sueño. Literalmente, aquí se pudo documentar que el confinamiento por la pandemia tuvo un gran impacto en la población. Y eso lo podemos ver porque la mayoría de los encuestados describió un patrón alterado de sueño. Casi la mitad de la población aquí también se sentía más somnoliento durante el sueño y esto se veía comparándolos antes y después del confinamiento, y problemas otros relacionados pues también, bueno, aquí están los que les estaba comentando, los respiratorios del dormir, el insomnio, era quedarse dormido involuntariamente durante el día y un sueño interrumpido, dificultades para conciliar el sueño o acostarse más tarde, que eso vamos a ver luego las causas que pudieran ser. Más de una cuarta parte de los encuestados dieron una información como un aumento en el consumo de alcohol. Eso es bastante importante y yo creo que lo vivimos todos los que estábamos o los que estamos en este confinamiento. Además, en los que se autoaislaron, porque hubo mucha gente que se autoaisló prácticamente sin una orden previa, reportaron más insomnio, más sueño interrumpido, síntomas diurnos, comportamientos anormales durante el sueño también y síntomas de piernas inquietas comparados con los que no decidieron autoaislarse. Los trabajadores de primera línea también aquí reportaron, a pesar de lo que hubiésemos pensado, reportaron alteraciones menos alteraciones que en los que tenían, que en otras personas de la población general. En aquellos con sospecha de COVID, aquí interesante, las pesadillas y el ritmo anormal de sueño fueron quizás más comunes en este tipo de personas. Y podríamos ver aquí los síntomas para todas las categorías y síntomas específicos dentro de esto, el insomnio y la disrupción del sueño. Eso también es importante tenerlo en cuenta, el impacto sobre la salud mental, y esto está bien asociado con más dificultades para conciliar el sueño, con un sueño interrumpido, pesadillas y somnolencia diurna. Entonces, este cambio de patrón en el sueño, muchos lo asociaban con los mismos medicamentos que se estaban aplicando, con los síntomas del COVID, a lo que ahora le llamamos long COVID o COVID largo, a eso también se han quedado como eso. Y el impacto directamente en la salud mental se asoció negativamente con la edad, el sexo masculino y con la salud en general. Es decir, entre peor estaba la salud, más alteraciones de sueño. Como decíamos, el sueño es crucial y trae muchos beneficios a la salud mental y física. Entonces, puede afectar el funcionamiento psicológico y puede afectar la toma de decisiones, poner en peligro la respuesta inmune, aumentar los accidentes y, por supuesto, conducir a cambios de humor
aumentar los gastos médicos, por supuesto, y hacer que las personas sean más susceptibles a adquirir el virus por algún descuido. En esta revisión sistemática, prácticamente nosotros se han hecho varias ya y podríamos ver en cada una el impacto sobre la pandemia sobre los problemas de sueño en la población general, en los trabajadores de la salud y en los pacientes que tenían COVID-19. Entonces, aquí podemos ver que, más o menos, perdón, en primer lugar, la tasa global de la prevalencia de los problemas de sueño, encontramos aquí una que es del 35.7%. En segundo lugar, los pacientes con COVID parecían ser el grupo más vulnerable. Ustedes ven aquí cómo se incrementa a 74.8 la prevalencia. También los trabajadores de la salud y la población en general tuvieron tasas bien comparativas, lo que les comentaba. Pareciera que hubiésemos tenido una mayor prevalencia de problemas de sueño en la población en los que atendemos la salud, y prácticamente era bastante similar a lo que veíamos en la población general. Igual aquí, aquellas son medidas más generales, pero aquí, utilizando el cuestionario de Pittsburgh, por ejemplo, encontramos que tanto en los trabajadores de la salud como en la población general, un poco más alta la prevalencia, 39.7 y 37.9 de alteraciones de sueño. Por último, las medidas que hicieron por lo menos en este metaanálisis, por lo que acabamos de ver, fueron un poco más bajas para detectar estos problemas de sueño, alrededor de un 25% si lo promediamos, y utilizando el cuestionario de Pittsburgh, un 39.6%. Entonces, más o menos por ahí va la situación. Estaba cambiando aquí. Aquí podemos ver algunos de los reportes que nos indican los tipos de alteraciones que podemos tener. Realmente la prevalencia de las alteraciones de sueño durante la infección por COVID es bastante alta. Podemos redondearla en 40%. Encontramos aquí, buscando más reportes, encontramos que podemos ver los efectos con este reporte de quedarse en casa. Prácticamente son cuestionarios que se enviaron y cómo encontraron el estado de ánimo de los trabajadores, que empeoró realmente, sin importar si la atención era en persona o, como decimos, face to face, cara a cara, o si era a distancia. Aunque el total de sueño, algunos dicen de que fue más corto en los trabajadores de la salud. Los que trabajaban en casa probablemente tenían un tiempo de sueño más acortado, pero eso podría deberse a que nos quedábamos viendo las últimas noticias del COVID. Estaba relacionado más bien con el tiempo en pantalla para enterarnos de cuáles eran las últimas noticias que había acerca del COVID. Entonces son de las cosas que hay que tener o que se documentaron aquí. Importante de que los servicios de apoyo aquí están poniendo en evidencia que podemos utilizar las medidas, la terapia cognitivo-conductual para este tipo de cosas. Aquí hay otro estudio del King College de London,
donde aquí también evidencia los cambios que experimentaron en los patrones de sueño. Y aquí, después de que cerraron prácticamente en Inglaterra el 23 de marzo del 2020, y cómo, obviamente con la idea de intentar reducir la diseminación del COVID. Y podemos ver aquí la cantidad de residentes que encuestaron, cómo se fueron los datos que podemos ver. La mitad de la población tenía un sueño más alterado que lo normal. Sí podemos ver ahí que 2 de cada 5 dormían menos horas en promedio. También 2 de cada 5 tenían sueños más vívidos que lo normal. Más bien 3 de cada 10 reportaron un sueño más largo, aunque menos reparador. Entonces, y solo el 25% dormían menos, pero con un sueño más reparador. Es decir, es poca más baja la población que estaba teniendo esto de dormir bien. Entonces, los que decían dormir menos y que podían, o que se dormían más sin lograr un buen reposo, prácticamente eran 6 de cada 10 personas. Y estos reportaban literalmente un peor sueño que antes. Entonces, son de las cosas que se han documentado. Como decíamos, la apnea del sueño puede incrementar el riesgo para COVID, y no solo para tener la enfermedad de COVID, sino también para tener COVID severo. Este estudio, por ejemplo, limpiando sesgos y quitando algunas variables, documentaron que había un alto riesgo de apnea del sueño, es decir, el alto riesgo de apnea del sueño por escalas y diabetes estaba asociado con mayor diagnóstico de de COVID-19. También evidenció que tener alto riesgo de apnea del sueño, ser hombre, tener diabetes, tener depresión, esos 4 factores de riesgo se asociaron con un incremento en el riesgo para llegar a tener un COVID tan severo que necesitara hospitalización, y además de estos, un riesgo muy alto de que llegaran a la terapia intensiva. Lo que decíamos, el long COVID o COVID largo, donde también vamos a encontrar trastornos, trastornos del sueño. Ustedes pueden ver aquí la gama de síntomas que se pueden verificar, pero obviamente también están los trastornos del sueño. Perdón. Esto. Entonces podemos concluir de esta parte que la infección por COVID-19 y el confinamiento pandémico, por supuesto, perturban el sueño en la mayoría. La alteración del sueño y el insomnio, prácticamente así reportadas como estos malestares, son las molestias más comunes peri o post-COVID. Y por supuesto que pasaron a ser un tema central, la salud y el abuso de alcohol también, que están en incremento. Los recursos humanos también se redujeron en este caso en cuanto a la posibilidad de tener una atención cara a cara, por así decirlo. Ese es respecto a esto. En cuanto a los... se fue doble. En cuanto a la segunda parte que había comentado, ¿qué pasó con los laboratorios de sueño durante esta fase de confinamiento? Podemos decir de que la mayor parte de los rubros que se investigaron acá
procedimientos de diagnóstico, titulación de CPAP o de BiPAP en otros casos, o el seguimiento de los pacientes incluso de manera presencial, se vieron reducidos. Solo lo que vamos viendo, lo que se fue girando hacia ese lado, lo que es la telemedicina. Aquí vemos que prácticamente se podría decir que eso debido a que hubo una reducción en cuanto al personal, porque literalmente fueron algunos transferidos a áreas COVID. Entonces, si vemos esta gráfica aquí, vemos que un 25% de los médicos redujo su actividad en las clínicas de sueño y la gente de enfermería y paramédicos o técnicos, literalmente también se redujo en ese sentido. Y es que prácticamente los laboratorios de sueño se redujeron hasta un 75%. Y aquí lo podemos ver en este otro estudio. 32% de los médicos fueron reasignados al área COVID. 38% fue enviado a trabajo en casa. Y 16% estuvo de permiso por ser personal de alto riesgo. Esto provocó, por supuesto, un impacto tanto en el personal de salud, en el ambiente y el cuidado de los pacientes, que hay porcentajes 61 a 69% más o menos en cuanto a las quejas literalmente de esto. Por ejemplo, en la India, el 72% de los médicos informaron que habían cerrado los laboratorios de sueño. El 24%, lo podemos ver aquí, de ellos dijeron que pasaron a hacer las pruebas, los diagnósticos acortados, ya no la polisonografía, porque eso permitía hacerlo en casa. Los laboratorios de sueño se cerraron también durante la pandemia y la mayoría de los médicos que brindaban atención lo hacían por telemedicina, algo que ahorita estamos usando también con mucha frecuencia. Aquí es importante lo que destacar que literalmente hubo muchos médicos que dijeron, ¿sabes qué? Ponte un auto-CPAP mejor. Y eso mientras se reabre el laboratorio. Y eso fue para mitigar un poquitito estas partes, porque los consultas por insomnio y por alteraciones propias del sueño se incrementó prácticamente durante el confinamiento. Y por supuesto que el chance o la expectancia del personal médico, por supuesto, se redujo por lo que ya estábamos platicando. En cuanto a los pacientes, ¿cómo percibieron esto? Tuvieron cosas positivas y negativas. Aquí podemos ver que ellos dijeron, por ejemplo, que el acceso a la medicina lo vieron así de manera, lo dijeron, bueno, era de manera oportuna y conveniente. En cuanto a la seguridad, algunos dijeron que, pues, como lo vieron por el aspecto de que la telemedicina les permitía evitar los conglomerados, evitar estar en multitudes y tener un chance de protección. Pero por otro lado sentían que estaban disminuyendo lo que era su privacidad también. En cuanto a la personalización de la atención, aquí también hubo una, digamos, cosas pro y en contra. En cuanto a lo que le llaman, porque exploraron por aquí el empoderamiento de los pacientes, también dijeron de que les había ayudado porque entendían de mejor manera las cosas de su enfermedad. Entonces, podríamos decir que destacaron las áreas donde quizás es lo que muchos estamos aprendiendo, donde la telemedicina está teniendo un mayor auge al final de cuentas.
Entonces, ha ayudado la telemedicina a que la medicina de sueño vaya evolucionando o vaya incrementándose en los aspectos de, eh, de la atención a este tipo de pacientes. Entonces, querer integrar esto trae muchos problemas porque la velocidad con la que el COVID se ha apoderado del mundo promueve desafíos y esto tiene que ver con prácticamente lo que es la telemedicina. Entonces, aquí decíamos que, y esto lo vemos nosotros en, la razón, en los cierres de los laboratorios de sueño. Desplazamiento, como decíamos, del personal, áreas COVID, movilidad limitada de los pacientes durante el confinamiento, un alto riesgo asociado a los procedimientos porque hay mucha aerolización. Y aquí lo que se hizo pues prácticamente era el seguimiento telefónico y utilizar la telemedicina, ¿verdad? Eh, como nos tomó por sorpresa y hay sabemos nosotros pues necesariamente de que tiene una alta contagiosidad, literalmente muchos de las academias, de las instituciones de sueño sacaron, no, bueno, es previo incluso, la Academia Americana de Sueño había sacado ya estos lineamientos para la atención de pacientes que con sospecha de apnea del sueño, intentando cubrir desde la selección de los pacientes, desde la detección de un paciente y el personal hospitalario, también control de infecciones, el uso de dispositivos para protección personal apropiados. Habían sacado ya muchos de estos y no se quedan atrás tampoco los europeos, intentando más o menos tanto la Sociedad Europea de Sueño, la Sociedad Británica de Sueño, la Sociedad India también para la investigación del sueño, diferentes lineamientos que han intentado llevarnos de la mano para bajar el riesgo que pudiera tener tanto el paciente como el personal de salud desde que el paciente está siendo seleccionado. ¿Puede este paciente acceder al laboratorio de sueño? Y ustedes estudios que tienen que hacer para que podamos seleccionar a este paciente. Una vez que se seleccionó, igual estos lineamientos nos dicen ya en el laboratorio cómo actuar para descartar que tenga o no tenga, si puede entrar o no puede entrar, y incluso en la titulación del CPAP o del BIPAP que tengamos que hacer, aquí también ya hay flujogramas. Los pacientes que igual van a tener una categorización, como pueden ver ustedes aquí, y tratando los americanos también de tener un flujo en el cual podamos valorar a los pacientes, ya sea que los mandemos directamente al hospital o que nosotros mismos los vayamos a tratar. ¿Cómo está la terapia, digamos, la terapia de presión positiva? Pues el tratamiento, todos los lineamientos dijeron de que había que continuar en casa, no debería de suspenderse. Que si el paciente tenía algún síntoma, debería de aislarse para no contagiar a los demás. Además, hay algunos estudios como este que pongo aquí de Francia, que estaban demostrando que había un aumento en adherencia contrario a lo que hubiéramos pensado. Y es de notar, como le escribimos aquí, que los pacientes recibieron poca información, y esto que todos estábamos enfocados, yo creo, en lo que era la atención al COVID. ¿Cómo está ahora esto? Los servicios de sueño continúan sufriendo escasez de personal, de espacio.
Hay un alto riesgo para pacientes porque hay largas filas de espera, hay un infradiagnóstico, se conoce poco la apnea del sueño y hay un retraso, por lo tanto, en el inicio del tratamiento. Por ejemplo, nosotros tuvimos que jalar las recomendaciones de la Academia Americana de Sueño con todas las medidas necesarias para tratar de evitar la contaminación cruzada y, por supuesto, los gastos se incrementaron. Y nos tuvimos que adaptar igual a la telemedicina, ¿verdad? Aquí estos son algunos datos que ya pueden aparecer en la adherencia, que hablan de la adherencia del paciente al uso del CPAP en casa, por un lado, y por otro hay que acordarse que muchos médicos también dijeron, ¿sabes qué? Sí, usa un auto CPAP y eso mejoró o incrementó los tiempos también de uso de estos dispositivos. Aquí tenemos que tomar en cuenta, que hay que tener todas las medidas para que el paciente esté protegido y el personal de salud. La mascarilla debe ser sin ventilación. Se pueden modificar las que no traen, pero hay que adaptarlas. También hay algunas mascarillas que ya vienen listas como esto. Debe tener válvula de seguridad para que le permita también al paciente poder respirar en caso de que se vaya la energía o la luz. También el intercambiador de humedad debe ser en línea. Los tubos también, estos tipo una válvula de Whisper Swivel, también se le llama válvula de fuga, perdón, y debe de contar con toda la tubería que va hacia el aparato. ¿Cuál es el futuro ya para terminar? Como les decía, la telemedicina, la Academia Americana de Sueño ya había sacado lineamientos para el uso de la telemedicina, para el uso de dispositivos electrónicos y, por supuesto, también ahora se están usando para hacer el diagnóstico nuevas apps o apps, como decimos, y nuevos algoritmos, así como lo describen aquí en esta diapositiva de la universidad. Exploraron una serie de cosas antropométricas, de medidas antropométricas, y hay un dispositivo que escucha el sonido, el ruido respiratorio, el ruido laringotraqueal en un paciente en posición supina y en posición acostada. Se suman, se van haciendo escalas para cada parámetro antropométrico, y entonces ellos dicen que en 10 minutos pueden hacer el diagnóstico de un paciente que puede tener menos de 15 de índice de apnea y hipopnea del sueño versus más de 15, que esto podríamos decir que puede necesitar tratamiento un poco urgente. Seguimos viendo las aplicaciones móviles que se han utilizado para todo, para capacitación, para intercambio de información, evaluación de riesgos, autogestión de síntomas, rastreo de contactos, monitoreo en el hogar y toma de decisiones. Y esto nos ayuda a ir utilizando las herramientas que ellos ofrecen tanto para esto nuevo del COVID-19 como para la medicina de sueño como tal. Y aquí vemos algunos estudios donde ya podemos utilizar los teléfonos inteligentes en una serie de cosas ya que se pueden ir utilizando, valga la redundancia, y esto nos va a proporcionar, por supuesto, información bastante confiable. Ya vimos aquí todas las categorías en las que se puede utilizar, y esto, pues, tenemos que subirnos a este carruaje. De nuevo, gracias por la invitación. Espero de que hayan algunas preguntas. Por aquí estaremos pendientes.